Dice, la Biblia menciona la historia de dos personas que verdaderamente fueron llevadas allí en visiones, al cielo. En 2 de Corintios 12, el apóstol Pablo escribió que había sido trasladado al tercer cielo, la morada de Dios, pero se le prohibió que contara lo que allí vio. El apóstol Juan también tuvo inestimable privilegio de visitar el cielo. A diferencia de Pablo, a Juan se le permitió dar una detallada descripción de su visión, lo que hizo en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. La segunda aparición después de esto se relaciona con la cronología de Dios. Su empleo marca una transición importante en el libro de Apocalipsis de la era de la Iglesia, las cosas que son descritas en los capítulos 2 y 3, a la tercera gran división del libro, las cosas que han de ser después de estas, que se hallan en los capítulos del 4 al 22. Cuando Juan miró, para su asombro, vio una puerta abierta en el cielo. Esta puerta ya abierta permitió la entrada de Juan al tercer cielo, 2 Corintios 12:2, la habitación misma del trono de Dios. Después de ver la puerta abierta, la primera voz que Juan oyó fue la conocida voz como de trompeta que le habían hablado en su primera visión, la voz del resucitado y exaltado Señor Jesucristo. El tema central de la visión de Juan es el trono de Dios, el cual menciona 11 veces en este capítulo. Todas las características del capítulo pueden bosquejarse teniendo como fundamento la forma en la que se relaciona con ese trono de gloria divina. Luego de describir el trono, Juan nos dice quién está en el trono, lo que sucede alrededor del trono, lo que sale del trono, lo que está delante del trono, quién está junto y alrededor del trono y lo que se dirige hacia el trono. El trono. Juan estaba asombrado y sobrecogido por lo que vio, lo que lo hizo exclamar, «He aquí». La causa del asombro de Juan era el trono de Dios que vio, establecido en el cielo. Esto no era un mueble, sino un símbolo del gobierno y de la autoridad soberanos de Dios. Según Apocalipsis 21-22, el templo celestial no es un verdadero edificio. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El empleo del término templo simboliza la presencia de Dios. Se dijo que el trono estaba establecido porque el gobierno soberano de Dios está firme, permanente e inmovible. Una visión del trono inconmovible de Dios muestra que Él tiene permanente, inalterable y completo control del universo. En el trono, las fuerzas caprichosas, sin discernimiento ni propósito, de la casualidad, no gobiernan el universo, como algunos neciamente creen. En vez de esto, el soberano y omnipotente creador del universo está sentado en su trono como su soberano. A diferencia de su empleo en Hebreos, donde refleja la posición de reposo de Cristo, aquí el término sentado indica la postura del que reina. La idea no es de reposo porque la obra de la redención se ha cumplido, sino de reinar porque está a punto de imponer su justicia. El que está sentado es el mismo que vio Isaías en su visión en Isaías 6:1, o la del profeta Micaías en Primera de Reyes 22:19, o el salmista en Salmo 47:8, o Daniel en Daniel 7 del 9 al 10, o Ezequiel 1 del 26 al 28. Juan describió al que estaba sentado en el trono como semejante a piedra de jaspe y de coralina. Esa descripción recuerda la luz centelleante, el fuego flamante y los vividos colores en la visión de Ezequiel. En Apocalipsis 21:11 describe la piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Por lo tanto, es mejor identificar esta piedra como un diamante. Todas las facetas brillantes y centellantes de la gloria de Dios se comparan a un diamante que refleja
brillantemente todos los colores del espectro. Una coralina, de donde Sardis tomó su nombre, es un rubí llameante, rojo como la sangre. También expresa la resplandeciente belleza de la gloria de Dios y pudiera también simbolizar la ira flamante de Dios a punto de derramarse sobre el mundo rebelde y pecaminoso. Hay otro posible símbolo en la selección de estas dos piedras. La coralina y el jaspe eran la primera y la última piedra en el pectoral del sumo sacerdote. Piedra sárdica, jaspe, que representaba al primogénito Rubén y al más pequeño Benjamín, de los 12 hijos de Jacob. Pudiera ser que estas dos piedras describan la relación de pacto de Dios con Israel. Su ira y juicio no invalidarán esta relación. También es posible que los nombres de Rubén, Bet, un hijo, y de Benjamín, hijo de mi mano derecha, describan a Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, sentado a la diestra de su Padre en gloria. La visión que tuvo Juan del trono de Dios no es de paz y consuelo. Su resplandeciente, gloriosa y esplendorosa magnificencia revela los terrores del juicio de Dios. En realidad, nuestro Dios es fuego consumidor. Alrededor del trono. Juan observa primero que había alrededor del trono un arco iris. El que Juan lo describiera como semejante en aspecto a la esmeralda muestra que el verde era el color dominante. Eso se presenta otra vez para mostrar la muy esplendorosa gloria de Dios. El arco iris ofrece un reconfortante equilibrio para los flamantes destellos de juicio vistos anteriormente, emanando del trono de Dios. Según Génesis 9, 13 y 17, un arco iris simboliza el pacto de fidelidad, misericordia y gracia de Dios. Los atributos de Dios siempre operan en armonía perfecta. Su ira nunca obra a expensas de su fidelidad. Sus juicios nunca invalidan sus promesas. Se ha debatido mucho la identidad de los 24 ancianos, aunque algunos los consideran como un orden de seres angelicales, es mejor verlos como representantes humanos de la Iglesia. Varios elementos apuntan a esa conclusión. En primer lugar, la referencia a los 24 tronos en los que están sentados los 24 ancianos indica que reinan con Cristo. En ningún lugar de las Escrituras los ángeles se sientan en tronos ni se muestran gobernando o reinando. La función de ellos es servir como espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. A la Iglesia, por otra parte, se le promete varias veces una corregencia con Cristo. Aunque los ángeles aparecen vestidos de blanco, por lo general las ropas blancas son las vestiduras de los creyentes. Eso es particularmente cierto en el contexto inmediato de Apocalipsis. Cristo le prometió a los creyentes de Sardis que serían vestidos de vestiduras blancas. Les aconsejó a los apóstoles de Laodicea que compraran vestiduras blancas para vestirse. En la cena de las bodas del Cordero, su esposa se vestirá de lino fino y limpio resplandeciente. Las ropas blancas simbolizan la justicia de Dios que imputa a los creyentes en la salvación. El que los ancianos usen coronas de oro en sus cabezas proporciona la evidencia adicional de que eran seres humanos. En la Escritura nunca se promete coronas a los ángeles, ni ninguna se ve a los ángeles usándolas. Suponiendo entonces que los 24 ancianos sean seres humanos, permanece la pregunta de a qué seres humanos representan. En primer lugar, debe notarse que el número 24 se usa en las Escrituras para hablar de consumación y representación. Había 24 príncipes del santuario representando a los 24 grupos de los sacerdotes levíticos, así como 24 divisiones de cantantes en el templo. Quienes quiera que sean los 24 ancianos, ellos probablemente representen un grupo mayor. El trono. Saliendo de la presencia de Dios, simbolizada por el trono, Juan vio un adelanto
de la tormenta de furia divina a punto de estallar sobre el mundo pecador. Los relámpagos y truenos están asociados con la presencia de Dios en Éxodo 19:16 y en Ezequiel 1:13. Se asocian también con el juicio de Dios durante la tribulación. En Apocalipsis 8:5, Apocalipsis 11:19, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos. Cuando el séptimo ángel derrama su copa, habrá relámpagos y voces y truenos. Juan vio un avance de la ira divina que será derramada en la tierra, descrita en los capítulos del 6 al 19. Delante del trono. Juan vio dos cosas delante del trono. Primero, había 7 lámparas de fuego, a diferencia de los candeleros que se menciona en el capítulo 1, del 12 al 13, estas eran antorchas exteriores que emitían no la luz suave y apacible de una lámpara interior, sino la luz intensa y resplandeciente de una llameante antorcha. Juan las identifica como los 7 espíritus de Dios, es decir, el Espíritu Santo en toda su plenitud. Las antorchas están asociadas con la guerra en Jueces 7, 16, 20 y en Nahum 2, del 3 al 4. La visión de Juan describe a Dios como listo para hacer la guerra contra la humanidad rebelde y pecadora, y el Espíritu Santo como su antorcha de guerra. El que conforta a los que aman a Cristo será el que consuma a quienes lo rechazan. También delante del trono de Dios había como un mar de vidrio semejante al cristal. Este mar es metafórico, ya que allí no hay mar en el cielo. Lo que vio Juan en la base del trono fue una vasta calzada de vidrio que brillaba como centelleantes cristales. En Éxodo 24:10 presenta una escena similar cuando Moisés, Aarón y los ancianos de Israel vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El cielo no es un mundo sombrío de nieblas y apariciones borrosas. Es un mundo de luz y de un brillo deslumbrante, que se refracta y brilla como a través de joyas y cristales en una forma que va más allá de nuestra capacidad para describir o imaginar. Junto y alrededor del trono. Este pasaje presenta a los 4 seres vivientes que desempeñan una importante función en los acontecimientos que se desarrollan en Apocalipsis. El que se diga que están junto al trono y alrededor del trono significa que su lugar está en el círculo interior más cercano al trono. El pasaje similar en Ezequiel 1, 12, 17 sugiere que están en movimiento constante alrededor de él. La traducción seres vivientes no se refiere a animales. La frase se deriva de una sola palabra en el texto griego, la forma sustantiva del verbo zao, que significa vivir. Ezequiel presenta una descripción detallada de estos increíbles seres y de la gloria magnífica del cielo y del trono de Dios. En Ezequiel 1, del 4 al 25. La descripción de Ezequiel parece incomprensible, casi incoherente. Mientras él luchaba por hallar sentido a la escena espectacular y sobrenatural que había presentado, tanto la descripción en Ezequiel como la de Apocalipsis 4 describen lo que pudiera llamarse la máquina de guerra divina, listas para desencadenar juicios. Ezequiel 10:15 identifica especialmente a estos 4 seres vivientes y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Kebab. Así que los 4 seres vivientes son querubines, un orden exaltado de ángeles que se asocia a menudo en las escrituras con el santo poder de Dios. Juan, al igual que Ezequiel, luchó por captar la realidad en términos comprensibles, para describir la indescriptible escena que tenía ante sí. En primer lugar, dijo que los seres vivientes estaban llenos de ojos delante y detrás, simbolizando su conciencia, su estado alerta y su abarcador conocimiento. Aunque no son omniscientes, nada de lo que tiene que ver con su deber escapa a su atenta mirada.
La descripción de Ezequiel de estos ángeles observa que cada uno tenía 4 caras. Ezequiel 1:6. Pero desde el punto de vista de Juan, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Esas descripciones ven a los 4 querubines con relación al mundo creado. El león representa a las criaturas salvajes, el becerro a los animales domésticos, el águila a las criaturas que vuelan y el hombre la cumbre de la creación. Simbólicamente, el león representaba la fuerza, el becerro el servicio, el hombre la razón y el águila la velocidad. En el Talmud vio en las 4 criaturas las 4 formas principales de vida en la creación de Dios. También observó que las 12 tribus de Israel acampaban bajo estas 4 banderas, algunas con Rubén, simbolizadas con un hombre, otras con Dan, simbolizadas con un águila, otras con Efraín, simbolizadas con un becerro buey, y el resto con Judá, simbolizadas por un león. Los 4 seres vivientes con los ángeles en general están muy relacionados con los juicios venideros de la tribulación, en los cuales tiene una función principal. Estarán allí al principio de los juicios divinos, ya que uno se contaban entre ellos, llama al jinete del caballo blanco. Otro decretaba el desastre económico en la tierra, mientras que otro dará las copas de las 7 ángeles que participan en los juicios de las copas. Sus 6 alas denotan que su responsabilidad suprema y su privilegio es adorar constantemente a Dios. De la visión de Isaías aprendemos que los serafines, posiblemente los mismos seres que los querubines, usaban sus 6 alas de la siguiente forma. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías 6:2. 4 de sus 6 alas se relacionan con la adoración. Con 2 cubrían su rostro, ya que incluso las más exaltadas criaturas no pueden mirar la gloria plena de Dios sin ser consumidos. Ellos también usaban 2 alas para cubrir sus pies, ya que estaban en terreno santo. Así que la adoración es su privilegio, llamamiento y ocupación permanente. Hacia el trono. Apropiadamente, la escena en el cielo culmina en adoración dirigida hacia Dios en su trono. Los 4 seres vivientes comienzan el oratorio de adoración centrándose en la santidad de Dios y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. La triple repetición de santo se halla también en Isaías 6:3. La santidad es el único de los atributos de Dios que se repite de esta forma, ya que es la suma de todo lo que Él es. La santidad de Dios es su total y completa separación del mal en cualquier forma. Él no tiene mancha alguna del mal, el error o equivocación. La alabanza es por la santidad de Dios mostrada especialmente mediante juicio. Al ser santo, Dios aborrece el pecado y derrama su ira sobre él. No solo es la santidad de Dios causa de adoración, sino también su poder. En su canción de alabanza, los 4 seres vivientes se refieren a Dios como el Todopoderoso, un título por el cual Dios se identificó a Abraham. El poder de Dios se ve en la creación. El Salmo 33:9 dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Habiendo creado el universo, Dios también lo controla. Los 4 seres vivientes también alaban a Dios por su eternidad, ensalzando como el que era, el que es, el que ha de venir, el que vive por los siglos de los siglos. Las escrituras reiteradas veces confirman la eternidad de Dios, que Él trasciende el tiempo, que no tiene principio ni final. Saber que Dios es eterno proporciona consuelo a sus hijos, ya que, a diferencia de un padre humano, Él siempre está aquí para cuidar de ellos. La eternidad de Dios es la garantía de que nuestra vida eterna en el cielo nunca cesará, que recibiremos un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La alabanza de los 4 seres vivientes, cuando dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono,
provoca una respuesta de los 24 ancianos. Ellos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Esta es la primera de 6 veces que los ancianos se postran delante de Dios. Esta es una posición de adoración reverente, una acción natural ante la majestuosa, santa, imponente gloria de Dios. De modo sorprendente, después de postrarse, los 24 ancianos echan sus coronas delante del trono. No están preocupados en su propia excelencia, no les interesa su propia santidad, honor o recompensa. Todas estas cosas palidecen insignificantes y dejan de ser valor a la luz de la gloria de Dios. Los ancianos añaden su propia nota al coro de alabanza que iniciaron los 4 seres vivientes, diciendo en voz alta: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La canción de los ancianos tiene como centro la gloria de Dios manifestada en la creación. Él se presenta como el creador a lo largo de las Escrituras. Los ancianos están confesando que Dios tiene el derecho de redimir y de juzgar a su creación. Su canción anuncia al paraíso perdido que se convierte en paraíso recobrado. El primer movimiento del oratorio de alabanza describe a Dios a punto de juzgar a Satanás, a los demonios y a los pecadores, y retomando su creación. Tanto los seres vivientes como los 24 ancianos solo pueden adorar en sobrecogimiento y asombro mientras Dios se prepara para el glorioso día del que Pablo escribió. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de partos hasta ahora. Romanos 8, 19, 22.